Mi hija se sentó frente a mí un domingo por la noche con los ojos hinchados y las manos apretadas sobre las rodillas. Tenía la postura de alguien que carga algo demasiado pesado para su cuerpo, algo que le hundía los hombros y le curvaba la espalda como si la gravedad hubiera aumentado solo para ella. Me dijo: «Mamá, necesito contarte algo, pero tengo miedo de que no me creas. Tiene que ver con tía Raquel». Tía Raquel, así le decía mi hija a mi mejor amiga de toda la vida, la mujer que estaba presente el día que mi hija nació, que le regalaba libros en cada cumpleaños, que me ayudó a criarla durante los años más difíciles de mi vida. La mujer a la que yo le confiaba a mi hija sin dudarlo, a la que dejaba quedarse a solas con ella durante fines de semana enteros porque jamás, ni en mis peores pesadillas, habría imaginado que esa confianza absoluta era exactamente lo que ella necesitaba para hacer lo que estaba haciendo. Lo que mi hija me contó esa noche me partió en dos. Y lo que descubrí después, cuando empecé a investigar, me hizo entender que el mal no siempre tiene la cara que esperamos. A veces tiene la cara de tu mejor amiga, a veces te abraza en los cumpleaños, a veces te llama hermana, y a veces mientras tú le abres las puertas de tu casa y de tu familia, ella está destruyendo lo más sagrado que tienes. Me llamo Marcela, tengo 40 años, soy enfermera, vivo en Guadalajara, y esta historia es la más difícil que he contado en mi vida, pero la cuento porque el silencio protege a las personas equivocadas, y mi hija ya fue protegida demasiado tiempo por el silencio equivocado. Es hora de que las palabras la protejan a ella. Raquel y yo nos conocimos a los 16 años, en la preparatoria, en una ciudad que ya no es la que habitamos, pero que guarda los cimientos de una amistad que duró 24 años. Raquel era 3 meses mayor que yo, hija única de padres divorciados, con una personalidad que oscilaba entre la dulzura extrema y una intensidad emocional que a veces me abrumaba pero que yo interpretaba como pasión por la vida. Era cariñosa hasta el punto de lo físico. Te abrazaba al verte, te tomaba de la mano al caminar, te acariciaba el pelo mientras veían películas. En la adolescencia eso me parecía normal. Éramos amigas íntimas. Así eran las amigas íntimas, ¿verdad? Con el tiempo Raquel se convirtió en psicóloga. Estudió la carrera, hizo su maestría en psicología infantil y abrió un consultorio privado donde atendía niños y adolescentes. Era buena en su trabajo, o al menos eso parecía. Tenía pacientes que la recomendaban, padres que confiaban en ella, una reputación profesional que nunca generó una sola sospecha. Su especialización en infancia era, para el mundo exterior, una vocación admirable. Para mí, durante años, fue una de las razones por las que la admiraba. Una mujer dedicada a proteger y sanar a los más vulnerables. Qué fácil es admirar a alguien cuando no sabes lo que esconde. Qué fácil es confundir la máscara con el rostro cuando la máscara está hecha a la medida perfecta de tus expectativas. Raquel nunca se casó. Nunca tuvo hijos propios. Decía que sus pacientes eran sus niños, y que no necesitaba más. A veces mostraba una tristeza cuando hablaba del tema, una melancolía que yo atribuía a la soledad de una mujer soltera en una sociedad que todavía mide el valor femenino en función de la maternidad. Me daba ternura. Le decía: «Raquel, tú eres la mejor tía del mundo para Sofía. No necesitas tener hijos para ser mamá. Ya lo eres, a tu manera». Le decía eso creyendo que la estaba consolando. Ahora esas palabras me despiertan a las 3 de la madrugada y me hacen sentir un asco de mí misma tan profundo que tengo que levantarme a lavarme la cara con agua fría para no gritar. Mi hija Sofía tiene 14 años. Es el ser humano más luminoso que conozco, aunque últimamente esa luz parece haber bajado su intensidad de una manera que me preocupaba sin que yo pudiera identificar la causa. Sofía siempre fue una niña extrovertida, alegre, de risa fácil y abrazos espontáneos. Sacaba buenas calificaciones. Tenía amigas. Le gustaba dibujar, nadar y leer novelas de fantasía que devoraba en fines de semana maratónicos con una lámpara encendida debajo de las cobijas. Pero en los últimos meses antes de aquella noche de domingo, Sofía había cambiado. Se había vuelto más callada. Pasaba más tiempo encerrada en su cuarto. Dejó de nadar sin dar una explicación clara. Sus calificaciones bajaron ligeramente, no de manera alarmante, pero lo suficiente para que yo lo notara. Y desarrolló algo que no tenía antes, una resistencia física al contacto. Cuando yo intentaba abrazarla, se tensaba. Cuando le tocaba el hombro, se apartaba con un movimiento sutil pero consistente. Como si su cuerpo hubiera aprendido que el contacto físico era algo de lo que debía protegerse. Yo atribuí todo al inicio de la adolescencia. Hormonas. Cambios de humor. La transición natural de niña a joven que todas las madres observamos con una mezcla de orgullo y nostalgia. Hablé con su orientadora escolar, quien me dijo que era normal, que le diera espacio. Hablé con mi propia madre, quien me dijo que así son a esa edad, ya se le va a pasar. Hablé con Raquel, como hacía con todo, porque era mi mejor amiga y mi confidente de confianza. Y Raquel me dijo, con esa voz profesional que adoptaba cuando hablaba de temas psicológicos: «Es la pubertad, Marce. No la presiones. Dale su espacio. Los adolescentes necesitan distanciarse de sus padres para formar su identidad. Es completamente sano». Le estaba preguntando a la persona equivocada,
Le estaba pidiendo consejos sobre mi hija a la persona que estaba dañándola, y ella me daba respuestas diseñadas específicamente para que yo no investigara más, para que yo retrocediera, para que yo le diera a Sofía exactamente el espacio que Raquel necesitaba para seguir operando sin interferencia. El domingo de la confesión empezó como cualquier otro. Sofía y yo desayunamos juntas. Vimos una película en la tarde, pedimos pizza para cenar. Todo normal, todo tranquilo. Pero yo noté que Sofía me observaba de una manera particular durante todo el día, como si estuviera midiendo algo, calculando un momento, reuniendo el valor para algo que requería más fuerza de la que una niña de 14 años debería necesitar. A las 9 de la noche, cuando ya habíamos recogido la cocina y yo estaba a punto de irme a mi cuarto, Sofía apareció en el marco de la puerta de la sala con los ojos enrojecidos. Se sentó frente a mí, apretó las manos sobre las rodillas y empezó a hablar. Lo que mi hija me contó durante la siguiente hora, lo voy a relatar con el cuidado que merece, protegiendo los detalles más sensibles, pero sin ocultar la naturaleza de lo que ocurrió, porque ocultar es exactamente lo que permite que estas cosas sigan pasando. Sofía me dijo que durante las veces que se quedaba a dormir en casa de Raquel, algo que ocurría 1 o 2 veces al mes desde que Sofía tenía 11 años, Raquel tenía comportamientos que a Sofía le incomodaban pero que no sabía cómo nombrar ni cómo reportar. Empezó con preguntas que Raquel hacía cuando estaban solas, generalmente por la noche, cuando Sofía ya estaba en pijama y lista para dormir. Preguntas sobre su cuerpo, sobre sus cambios físicos, sobre si ya le gustaban los chicos, sobre si algún niño la había tocado. Preguntas que una psicóloga infantil podría justificar como evaluación profesional, pero que no se hacían en un consultorio ni en un contexto terapéutico, sino en la recámara de huéspedes, a oscuras, con una proximidad física que hacía que Sofía sintiera algo que ella describió con las palabras más desgarradoras que he escuchado en mi vida. Me sentía rara por dentro, mamá, como si algo estuviera mal pero no pudiera decir qué porque ella es psicóloga y se supone que sabe lo que hace. Después vinieron las fotos. Raquel le pedía a Sofía que se tomara fotos artísticas con su cámara profesional, fotos que empezaron siendo inocentes, retratos con luz natural, poses normales, pero que gradualmente fueron incluyendo indicaciones que cruzaban líneas. Quítate la chamarra, se ve mejor así. Baja un poquito el tirante, la luz queda más bonita en tu hombro. Quiero que te veas natural, como si acabaras de despertar. Sofía me contó que nunca llegó a fotografías completamente explícitas, pero que la progresión la hacía sentir cada vez más incómoda y que Raquel siempre tenía una explicación profesional lista. Estoy haciendo un proyecto artístico sobre la adolescencia. Eres mi modelo perfecta. Confía en mí. Soy como tu tía. Confía en mí. Soy como tu tía. Esas palabras me quemaron por dentro como ácido, porque fui yo quien estableció esa relación de confianza. Fui yo quien le dijo a mi hija durante años que Raquel era familia, que podía confiar en ella, que era segura. Cada vez que dejé a Sofía en casa de Raquel con un beso en la frente y un pórtate bien con tu tía, estaba sellando un contrato de confianza que Raquel utilizaba como licencia para avanzar un paso más. Sofía me contó algo más que me hizo levantarme del sillón porque necesitaba moverme, caminar, hacer algo con mi cuerpo para no desmoronarme frente a ella. Me dijo que Raquel le dijo en varias ocasiones que lo que hacían era su secreto especial y que si le contaba a alguien, las personas no entenderían y pensarían cosas malas de las dos, como si Sofía fuera cómplice, como si una niña de 11, 12, 13 años tuviera la capacidad de consentir una dinámica diseñada por una psicóloga adulta con conocimiento profesional sobre cómo manipular menores. La culpa compartida, la herramienta más antigua y más vil del abusador. Hacerle creer a la víctima que es corresponsable de su propio abuso. Mi hija terminó de hablar y me miró con esos ojos enormes que tiene, los mismos ojos que tenía cuando era bebé, los mismos ojos que yo miraba cada noche mientras le cantaba para dormir, y me dijo, ¿me crees, mamá? Me arrodillé frente a ella, le tomé las manos, y le dije las palabras más importantes que he pronunciado en mi vida. Te creo, Sofía, te creo completamente. Nada de esto es tu culpa. Nada. Y voy a protegerte. Te lo prometo. Lloró en mis brazos durante 40 minutos, un llanto que venía de un lugar tan profundo que su cuerpo entero se sacudía como si estuviera expulsando algo tóxico que llevaba años acumulado en sus huesos. Y yo la sostenía, con los ojos secos porque sabía que si empezaba a llorar no iba a poder parar y mi hija necesitaba una madre fuerte en ese momento, no una madre derrumbada. El derrumbe vendría después. A las 3 de la madrugada, en el piso del baño, con la regadera abierta para que Sofía no me escuchara. Pero en ese momento, frente a mi hija, fui roca. La roca más agrietada del mundo, pero roca. No dormí esa noche. Cuando Sofía finalmente se quedó dormida en mi cama, agarrada de mi brazo con una fuerza que ni siquiera el sueño aflojaba, yo me quedé mirando el techo con la mente funcionando a una velocidad que me asustaba. Cada pensamiento era una urgencia, cada urgencia requería una decisión, y cada decisión tenía ramificaciones que podían proteger o destruir a mi hija dependiendo de cómo las manejara.
A las 6 de la mañana llamé a la única persona en quien confiaba sin reservas en ese momento, mi hermana Claudia, de 38 años, abogada penalista. Le conté todo con la voz más baja que pude para no despertar a Sofía. Claudia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, su respiración era audible y controlada, como la de alguien que está conteniendo una reacción volcánica detrás de un muro de profesionalismo. Marcela, escúchame con atención, dijo con la voz firme que usa en los tribunales. Lo primero es proteger a Sofía. Lo segundo es documentar todo. Lo tercero es actuar rápido pero con precisión. No podemos equivocarnos en ningún paso porque esa mujer es psicóloga y va a usar cada herramienta profesional que tenga para desacreditar a Sofía si esto llega a instancias legales. Necesitamos ser más inteligentes que ella. Claudia me dio instrucciones claras que seguí al pie de la letra. Paso 1. Llevar a Sofía a una evaluación psicológica forense con un profesional independiente, no afiliado a Raquel ni a su círculo profesional. Claudia tenía el contacto de una perita en psicología forense especializada en menores, la doctora Estrada de 51 años, con experiencia en casos de abuso y credibilidad sólida ante tribunales. Llamé esa misma mañana y conseguí una cita para el martes. Paso 2. No contactar a Raquel bajo ninguna circunstancia. No llamarla, no escribirle, no confrontarla. Cada contacto podía darle tiempo para destruir evidencia, preparar una defensa, o peor aún, contactar a Sofía directamente para presionarla a retractarse. Paso 3. Presentar una denuncia formal ante la Fiscalía. Claudia me acompañaría personalmente para asegurarse de que el proceso se manejara correctamente y de que Sofía fuera tratada con la sensibilidad que merecía durante cada etapa. Lo que siguió fueron las semanas más agotadoras y aterradoras de mi vida, pero también las más claras, porque cuando tu hija te dice la verdad y tú le crees, todo lo demás se simplifica. Las decisiones dejan de ser complejas y se vuelven binarias. ¿Esto protege a Sofía? Sí. Entonces se hace. ¿Esto podría exponerla o lastimarla? Sí. Entonces no se hace. Mi hija se convirtió en mi brújula, en mi norte absoluto, en el único criterio que importaba para cada movimiento que daba. La evaluación con la doctora Estrada confirmó lo que yo ya sabía en mis entrañas. El relato de Sofía era consistente, detallado, coherente temporalmente y libre de las características que suelen presentar los testimonios fabricados o inducidos. La doctora Estrada me dijo, con la gravedad de alguien que ha visto demasiados casos como este: Señora Marcela, su hija está diciendo la verdad y necesita tratamiento especializado lo antes posible, porque el daño de este tipo de abuso no siempre es visible inmediatamente. A veces se manifiesta años después si no se atiende a tiempo. La denuncia se presentó esa misma semana. Claudia me acompañó a la fiscalía y se aseguró de que Sofía fuera entrevistada en cámara de Gesell por personal capacitado, en un ambiente seguro, sin presiones y con el acompañamiento de la doctora Estrada como perita. Sofía estuvo valiente, más valiente de lo que cualquier adulto debería esperar de una niña de 14 años. Contó su historia con voz temblorosa pero firme, mirando al frente, sin retractarse, sin minimizar, sin proteger a la persona que le hizo daño, mientras la investigación fiscal avanzaba. Descubrí algo que convirtió mi horror personal en algo mucho más grande y mucho más oscuro. La fiscalía solicitó una orden para revisar los dispositivos electrónicos de Raquel: computadora, teléfono, cámara fotográfica, discos duros externos. Lo que encontraron en esos dispositivos me fue comunicado parcialmente por Claudia, quien tenía acceso al expediente como representante legal, y lo que me dijo me obligó a salir de su oficina a mitad de la conversación porque no podía seguir escuchando sin que mi cuerpo reaccionara de maneras que no podía controlar. Raquel tenía un archivo digital organizado meticulosamente, carpetas con nombres, nombres de niñas. No solo Sofía, había al menos 4 nombres más, 4 menores de entre 10 y 15 años, fotografías de distintos grados de gravedad, registros de interacciones, notas escritas con la terminología clínica de una profesional que usaba su formación académica no para proteger a los menores que atendía, sino para documentar, sistematizar y perfeccionar su depredación. Mi hija no fue la única. Raquel llevaba años haciendo esto, con pacientes, con hijas de amigas, con niñas que la sociedad le entregaba envueltas en confianza porque era psicóloga, porque era mujer, porque era tía, porque nadie, absolutamente nadie, sospecha de una mujer profesional cuando se trata de este tipo de crimen. El abuso sexual infantil perpetrado por mujeres es uno de los delitos más invisibilizados que existen, no porque no ocurra, sino porque el imaginario colectivo se niega a aceptar que una mujer puede ser depredadora, que la maternidad simbólica puede ser una fachada, que la dulzura puede ser un arma. Raquel fue detenida semanas después de la denuncia. La detención ocurrió en su consultorio, a media mañana, frente a colegas que la miraban con la incredulidad de quienes descubren que el monstruo no estaba debajo de la cama, sino sentado en el escritorio de al lado, con un título enmarcado y una sonrisa amable. No presencié la detención, no quise, no necesitaba esa imagen. Lo que necesitaba era saber que ya no podía tocar a ninguna niña más. Y eso, según Claudia me confirmó esa tarde por teléfono con una voz que por primera vez en semanas sonaba aliviada, estaba garantizado.
Hubo algo que no anticipé y que me golpeó con una fuerza diferente a todo lo anterior, las reacciones de las otras madres. Cuando los nombres de las otras niñas aparecieron en la investigación, la fiscalía contactó a sus familias. Y esas familias me contactaron a mí, no porque tuviéramos una relación previa, sino porque mi denuncia fue la primera, la que abrió la puerta, la que hizo que las demás historias salieran a la superficie como cuerpos que el agua finalmente devuelve. Hablé con 3 de las 4 madres. Las conversaciones fueron devastadoras. Cada una contaba una versión ligeramente diferente del mismo patrón. Raquel se ganaba la confianza de la familia, establecía una relación cercana con la menor, creaba espacios de intimidad progresiva, utilizaba su autoridad profesional como escudo y el secreto como candado. Cada madre describía la misma incredulidad que yo sentí, la misma culpa aplastante de no haberlo visto antes, el mismo terremoto interior de descubrir que la persona a la que le abriste la puerta de tu casa usó esa puerta para entrar a un lugar al que nunca debió tener acceso. Una de las madres, una mujer cuyo nombre no voy a mencionar por respeto a su hija, me dijo algo que me persigue todavía. Yo la contraté como psicóloga de mi hija, le pagaba por sesiones, le pagaba para que ayudara a mi hija con su ansiedad. Y mientras yo estaba en la sala de espera leyendo revistas, creyendo que mi hija estaba siendo cuidada, estaba pasando exactamente lo contrario. La voz de esa mujer al decir eso fue la cosa más rota que he escuchado en mi vida, más rota que el llanto de Sofía, más rota que mi propio llanto en el piso del baño a las 3 de la madrugada, porque era la voz de una madre que hizo todo bien, buscó ayuda profesional para su hija, eligió a una profesional certificada, la acompañó a cada sesión, y aún así, aún haciendo todo bien, el sistema falló, la confianza falló, la humanidad falló. El proceso legal sigue en curso. No puedo hablar de detalles específicos por cuestiones de confidencialidad y porque el caso involucra a menores cuya identidad debe ser protegida a toda costa. Lo que puedo decir es que Raquel enfrenta cargos graves, que la evidencia digital es contundente y que Claudia, mi hermana, trabaja con la ferocidad silenciosa de quien sabe que está peleando no solo por su sobrina, sino por todas las niñas que esa mujer tocó con manos que el mundo creía sanadoras. Sofía está en terapia real. Esta vez, con una profesional que Claudia y yo investigamos hasta el último detalle de su historial, sus referencias, su trayectoria, porque la confianza ya no es algo que yo entrego gratuitamente. Ahora la confianza la gana quien la merece, con evidencia, con transparencia, con el tiempo que haga falta. Si eso me convierte en una madre sobreprotectora, acepto el título con orgullo. Prefiero ser la madre que verifica demasiado a la madre que confía demasiado. Esa segunda madre ya fui, y el precio fue demasiado alto. Sofía tiene días buenos y días malos. Los días buenos dibuja, lee, se ríe con sus amigas por videollamada y me pide que le haga quesadillas a las 10 de la noche. Los días malos se encierra en su cuarto, no quiere hablar, se niega a comer y tiene pesadillas que la despiertan gritando cosas que no recuerda al día siguiente. Los días malos son menos frecuentes que antes, pero cada uno me recuerda que el daño de lo que Raquel hizo no se borra con una denuncia ni con una sentencia ni con el paso del tiempo. Se trabaja, se procesa, se atiende, pero no se borra. Queda como una cicatriz interna que Sofía cargará el resto de su vida, una cicatriz que no eligió, que no provocó y que no merece. Volvió a nadar. Eso fue un momento que guardo en mi memoria con la misma reverencia con la que se guardan los objetos sagrados. Un sábado por la mañana me dijo que quería ir a la alberca. Fuimos juntas. Se puso su traje de baño en el vestidor. Salió con una timidez que antes no tenía, caminó hasta el borde de la alberca y se quedó parada ahí durante un minuto entero, mirando el agua como si estuviera negociando con ella. Después se lanzó. Un clavado limpio que salpicó apenas, y cuando salió a la superficie, tenía los ojos cerrados y una expresión que no era exactamente una sonrisa, pero que estaba cerca, que estaba en el vecindario de la sonrisa, que iba caminando hacia ella con pasos pequeños pero firmes. Fue suficiente. Para ese momento fue más que suficiente. Necesito hablar directamente a las madres y los padres que están escuchando esto. Necesito decirles algo que nadie me dijo a mí y que habría cambiado mi vida si alguien lo hubiera hecho. Los depredadores de menores no siempre son hombres. No siempre son desconocidos, no siempre son personas marginales ni obviamente perturbadas. A veces son mujeres, a veces son profesionales respetadas, a veces son la persona más dulce de la habitación, la que mejor se lleva con los niños, la que todos elogian por su paciencia, su vocación, su dedicación. A veces son tu mejor amiga. Y esa posibilidad, que la sociedad se resiste a contemplar porque desafía todo lo que creemos saber sobre quién puede ser un peligro para nuestros hijos, es precisamente lo que las hace tan efectivas y tan difíciles de detectar. No les digo esto para que desconfíen de todos. Les digo esto para que presten atención a las señales que importan. Si su hijo o hija cambia de comportamiento de manera sostenida, si desarrolla una resistencia al contacto físico que antes no tenía, si se vuelve reservado o reservada en torno a una persona específica, si tiene reacciones desproporcionadas cuando se le menciona que va a quedarse a solas con alguien, si las calificaciones bajan, si el apetito cambia, si el sueño se altera,
Si algo en su niño o niña simplemente se siente diferente de una manera que no pueden explicar con la palabra adolescencia, pregunten. Pregunten sin presionar, sin acusar, sin asustar, pero pregunten. Y cuando su hijo o hija les cuente algo, por inverosímil que parezca, por imposible que suene, por mucho que desafíe todo lo que ustedes creen saber sobre la persona señalada, créanles. Siempre créanles primero, investiguen después, pero créanles primero. Porque lo más aterrador que Sofía me dijo esa noche de domingo no fueron los detalles de lo que Raquel le hacía. Lo más aterrador fue la pregunta con la que terminó su confesión. ¿Me crees, mamá? Esa pregunta significaba que mi hija había pasado meses, quizá años, con la certeza de que si hablaba, nadie le creería. Que la palabra de una niña de 14 años no pesaría lo suficiente contra la reputación de una psicóloga adulta, amiga de su madre, respetada por su comunidad. Que el mundo estaba diseñado para proteger a Raquel y no a ella. Sofía tuvo el valor de hablar. No todos los niños lo tienen. No todos los niños encuentran el momento, las palabras, la puerta abierta de una madre dispuesta a escuchar. Y los que no hablan cargan con ese peso durante años, a veces décadas, a veces toda la vida, hasta que el peso los deforma de maneras que el mundo no entiende y que ellos mismos no pueden explicar. A los niños y adolescentes que escuchan esto, si es que alguno lo está escuchando, les digo, no están solos. Lo que les hicieron no es su culpa, nunca fue su culpa. No importa lo que les dijeron. No importa qué secreto les pidieron guardar, no importa cuánto miedo tengan de hablar, hay personas que les van a creer, hay personas que los van a proteger. Busquen a esa persona, un padre, una madre, un maestro, un familiar, un adulto de confianza, y hablen, porque el secreto es la herramienta del abusador, y cada vez que ustedes rompen ese secreto, le quitan poder a quien les hizo daño y se lo devuelven a ustedes mismos. La verdadera victoria no fue la denuncia, ni la detención, ni la evidencia encontrada en los dispositivos de Raquel. La verdadera victoria fue el momento en que Sofía se sentó frente a mí, con los ojos hinchados y las manos apretadas sobre las rodillas, y decidió que su voz valía más que el silencio que la estaba asfixiando. Esa decisión, tomada por una niña de 14 años en un domingo por la noche, fue el acto más valiente que he presenciado en mi vida, más valiente que cualquier cosa que yo haya hecho como adulta, más valiente que cualquier denuncia, cualquier investigación, cualquier proceso legal. Mi hija habló, y porque habló, otras niñas fueron encontradas, otras historias fueron escuchadas, otros secretos fueron rotos. Mi hija, con su voz temblorosa y sus 14 años, inició una cadena de verdad que protegió a niñas que ella ni siquiera conoce. Estoy orgullosa de ella con una intensidad que no cabe en las palabras. Y mi paz, nuestra paz, la de Sofía y la mía, ya no es negociable. Con nadie. Nunca más.